Hay días en los que te levantas con una carga en el pecho que no sabes explicar. Cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando es necesario, haces lo que tienes que hacer, pero por dentro sientes que algo pesa demasiado. Tal vez estás atravesando una dificultad económica, un conflicto familiar, una enfermedad, una decepción que no esperabas. O quizás no es algo visible, sino una batalla interna que nadie más conoce. Pensamientos que no descansan, preguntas sin respuesta, miedo al futuro. Y en medio de todo eso te preguntas en silencio, ¿Dios realmente ve lo que estoy viviendo? ¿Sabe lo difícil que se ha vuelto este proceso para mí? Porque una cosa es creer en Dios cuando todo marcha bien, y otra muy distinta es confiar cuando el camino se vuelve incierto, cuando las puertas parecen cerrarse, cuando las fuerzas no alcanzan. Fíjate en algo, todos pasamos por procesos, nadie está exento. El problema no es el proceso en sí, sino cómo lo interpretamos. Muchas veces pensamos que si estamos atravesando algo complicado es porque Dios se ha alejado o porque hemos hecho algo mal. Y esa idea nos llena de culpa o de frustración. Pero aquí está la clave. Que estés en un proceso no significa que estés abandonado. Ahora piensa en esto. Si Dios es soberano, si es bueno, si es amor, entonces nada de lo que estás viviendo le toma por sorpresa. Nada. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración que parece no tener respuesta, todo está dentro de su conocimiento. Y cuando comprendemos eso, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. No necesariamente cambian las circunstancias de inmediato, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. Presta mucha atención. Tal vez no entiendes por qué estás pasando por lo que estás pasando. Tal vez quisieras una explicación clara, un mapa detallado de lo que viene después. Pero la paz no llega cuando entendemos todo. La paz llega cuando decidimos confiar. En otras palabras, el verdadero descanso no está en controlar el proceso, sino en entregarlo. Y esa entrega no es resignación pasiva, es un acto consciente de fe. Es decir, Dios, no comprendo todo, pero confío en que tú sí lo comprendes. No veo el final, pero creo que tú ya lo estás preparando. Hoy quiero que abras tu corazón a esta verdad. Dios conoce tu proceso, lo conoce mejor que tú, sabe cuánto puedes soportar, sabe lo que necesita ser transformado en tu interior. Y también sabe el momento exacto en que la respuesta llegará. Tal vez hasta ahora has intentado resolverlo todo con tus propias fuerzas. Es comprensible. Nos enseñaron a ser autosuficientes, a no depender de nadie. Pero llega un punto en el que reconocemos que solos no podemos. Y ese reconocimiento no es debilidad. Es el inicio de una fe más profunda. Porque cuando decides entregarte, cuando sueltas el control y pones tu proceso en las manos de Dios, algo poderoso ocurre. No siempre cambia el escenario de inmediato, pero cambia tu corazón. Y desde ahí comienza la verdadera paz. A lo largo de la historia bíblica vemos una verdad constante. Dios no solo observa desde lejos, sino que se involucra en el proceso de sus hijos. Uno de los pasajes que más claramente revela esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Allí dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Presta mucha atención a las palabras. No dice si pasas por las aguas, dice cuando pases. En otras palabras, el proceso no es opcional. Habrá momentos de aguas profundas, habrá fuego, habrá ríos que parecen desbordarse, pero la promesa no es ausencia de dificultad, sino presencia divina en medio de ella. Fíjate en algo importante. Este mensaje fue dado a un pueblo que había conocido el exilio, la pérdida y la incertidumbre. No era gente viviendo en comodidad, era un pueblo herido, desplazado, confundido. Y en ese contexto, Dios no les prometió una vida sin problemas, sino una compañía constante. Eso cambia completamente la perspectiva. Ahora piensa en tu realidad. Tal vez tu agua profunda es una crisis financiera. Tal vez tu fuego es una relación que se rompió. Tal vez el río que amenaza con arrastrarte
Es una ansiedad que no sabes cómo manejar. Y sin embargo, la promesa sigue vigente. Cuando pases por eso, yo estaré contigo. Aquí está la primera perspectiva transformadora. El proceso no es señal de abandono, es escenario de acompañamiento. Muchas veces creemos que si todo fuera más fácil, sería prueba del amor de Dios. Pero la Escritura nos muestra algo distinto. El amor de Dios no se mide por la ausencia de pruebas, sino por su fidelidad en medio de ellas. En otras palabras, no estás atravesando esto solo, aunque no sientas nada extraordinario, aunque no escuches una voz audible, aunque todo parezca igual que ayer. La presencia de Dios no depende de tus emociones, depende de su carácter, y su carácter es fiel. Esto es fundamental, porque cuando comprendes que Dios está contigo en el proceso, dejas de pelear contra la situación como si fuera un enemigo absoluto y empiezas a preguntarte, ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? ¿Qué parte de mí está siendo fortalecida? ¿Qué está siendo moldeado? Nos ha sucedido a todos que con el tiempo miramos atrás y entendemos cosas que en el momento eran incomprensibles. Lo que parecía un retraso resultó ser protección. Lo que parecía una pérdida terminó siendo redirección. Lo que dolía profundamente se convirtió en la herramienta que formó nuestro carácter. Dicho de otra forma, el proceso no solo cambia circunstancias, cambia personas. Y Dios está más interesado en tu transformación que en tu comodidad momentánea. Eso no significa que disfrute tu dolor. Significa que ve el cuadro completo. Ahora quizás te preguntes, ¿y cuánto tiempo durará esto? Esa es una de las preguntas más humanas que podemos hacer. Pero aquí está la verdad que nos sostiene. El mismo Dios que permite el proceso también determina sus límites. Las aguas no te anegarán. El fuego no te consumirá. Hay un límite que Él ha establecido. Cuando empiezas a entender esto, tu corazón comienza a descansar. No porque todo se resolvió, sino porque sabes que hay propósito, hay presencia y hay límites definidos por un Dios que conoce tu proceso mejor que nadie. Hay una historia que refleja con fuerza esta verdad. La encontramos en la vida de José, relatada en el libro del Génesis. José era un joven con sueños grandes, sueños que Dios mismo había puesto en su corazón. Sin embargo, su proceso estuvo lejos de ser sencillo. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Si alguien podía preguntarse si Dios conocía su proceso, era Él. Imagínate por un momento la escena. Un joven lejos de su casa, separado de su familia, sin entender por qué todo se había derrumbado. Los sueños que había recibido parecían ahora una burla. ¿Te ha pasado algo parecido? Tener esperanza en algo y ver cómo todo se desmorona de repente. Es en esos momentos cuando la fe es más desafiada. Fíjate en algo impresionante. A lo largo del relato se repite una frase clave. Pero el Señor estaba con José. No dice que todo le salía bien desde el principio. No dice que no sufrió. Dice que Dios estaba con él. En la casa de Potifar, en la prisión, en el olvido, en cada etapa del proceso. Ahora piensa en esto. José no veía el resultado final mientras estaba en la cárcel. No sabía que un día sería gobernador de Egipto. No sabía que su posición salvaría a su familia del hambre. Él solo vivía un día a la vez, sosteniéndose en la fidelidad de Dios en medio de circunstancias injustas. Aquí está el momento de aprendizaje clave. El proceso que parecía destrucción era en realidad preparación. Cada experiencia formó su carácter. La traición le enseñó a no depender de la aprobación humana. La esclavitud le enseñó disciplina. La prisión le enseñó paciencia. Todo lo que parecía retraso era entrenamiento. En otras palabras, Dios no estaba improvisando con su vida.
estaba construyendo algo mayor de lo que José podía imaginar. Y cuando finalmente llegó el cumplimiento, José pudo mirar atrás y decir que lo que otros pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Presta mucha atención a esto. El proceso no es un castigo automático. Muchas veces es una plataforma invisible de preparación. Lo que hoy te duele puede estar desarrollando una fortaleza que mañana será indispensable. Lo que hoy parece silencio puede estar afinando tu oído para escuchar mejor la voz de Dios. Todos pasamos por etapas donde nos sentimos olvidados, donde parece que otros avanzan y nosotros nos quedamos atrás, donde la espera se vuelve pesada. Pero el relato de José nos recuerda que el ritmo de Dios no siempre coincide con nuestro calendario, y eso no significa que se haya olvidado. Tal vez tú estás en una especie de prisión emocional. Tal vez te sientes limitado por circunstancias que no elegiste, pero aquí está la esperanza. El lugar donde hoy estás no define el destino que Dios tiene para ti. Es solo una etapa del proceso. Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver nuestras pruebas con otros ojos, ya no como señales de fracaso, sino como parte de una historia más grande, una historia que aún no ha terminado. Y si aún no ha terminado, entonces todavía hay propósito en lo que estás viviendo. Si Dios conoce tu proceso y lo está usando para formarte, entonces surge una pregunta muy práctica. ¿Qué haces mientras tanto? Porque entender el principio es importante, pero vivirlo día a día es el verdadero desafío. Aquí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en decisión diaria. La primera acción es aprender a soltar el control de manera intencional. Y esto no es algo abstracto, es algo que practicas en lo cotidiano. Cuando te despiertas y la preocupación intenta dominar tu mente, en lugar de dejar que avance sin límites, haces una pausa y dices, Dios, esto que me preocupa te lo entrego. No significa que ignores tus responsabilidades, significa que dejas de cargar con lo que no puedes resolver por ti mismo. Fíjate en algo, muchas veces el agotamiento no viene solo del problema, sino de intentar manejarlo todo solos. Cuando sueltas en oración lo que te sobrepasa, tu corazón empieza a descansar, aunque la situación siga en proceso. La segunda acción es permanecer fiel en lo pequeño. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. Mientras esperas una respuesta grande, Dios observa cómo manejas lo que ya tienes. ¿Sigues actuando con integridad aunque nadie te vea? ¿Sigues siendo responsable aunque estés cansado? José fue fiel en la casa de Potifar y también en la prisión. No sabía que eso era parte de su preparación, pero lo vivió con excelencia. Ahora piensa en tu vida. Tal vez estás en un trabajo que no te gusta, en una etapa que no planeaste, pero tu actitud en este momento está moldeando tu carácter para lo que viene. Esto es fundamental. La tercera acción es cuidar tu diálogo interno. Presta mucha atención a esto. Lo que te repites en silencio termina moldeando tu fe. Si constantemente te dices que todo está perdido, tu corazón se llenará de desesperanza. Pero si eliges recordarte que Dios conoce tu proceso, tu perspectiva cambia. Puedes decirte, no entiendo todo, pero no estoy solo. No veo la salida aún, pero sé que hay propósito. En otras palabras, alimentas tu mente con verdad en lugar de temor. Tal vez estés pensando, suena bien, pero es difícil, y tienes razón, no es automático. Hay días en que la ansiedad vuelve, en que el cansancio pesa más. Pero la entrega no es un evento único, es una práctica constante. Cada vez que la preocupación regresa, vuelves a entregarla. Cada vez que la duda aparece, vuelves a confiar. Nos ha sucedido a todos que queremos resultados inmediatos, queremos paz instantánea, pero la paz profunda se construye cuando decides confiar una y otra vez, incluso sin ver cambios visibles. Aquí está la diferencia. Antes, el proceso te dominaba. Ahora, tú eliges cómo responder dentro del proceso.
Y cuando comienzas a vivir así, algo empieza a transformarse en tu interior. No necesariamente el entorno, pero sí tu fortaleza. Descubres que eres más resiliente de lo que pensabas. Descubres que la fe crece cuando la ejercitas. Descubres que Dios no solo está trabajando en la situación, está trabajando en ti. Hasta aquí hemos hablado de procesos, de presencia y de acciones concretas. Pero hay una dimensión aún más profunda que necesitamos comprender. No se trata solo de atravesar el proceso y resistirlo. Se trata de permitir que ese proceso te acerque más al propósito para el cual fuiste creado. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una declaración poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate en la expresión todas las cosas. No dice solo las buenas. No dice únicamente las que entiendes. Dice todas. Ahora piensa en esto con honestidad. Cuando estás en medio de una dificultad, lo último que parece es que eso pueda ayudarte para bien. Parece pérdida, parece retroceso, parece error, pero el texto no niega la existencia del dolor. Lo que afirma es que Dios tiene la capacidad de tomar incluso lo que fue injusto o inesperado y encaminarlo hacia un propósito mayor. Aquí está la capa adicional del mensaje. El proceso no solo te fortalece, también te posiciona. Muchas veces el crecimiento más profundo ocurre en silencio, lejos del reconocimiento público. Es en la soledad donde aprendes a depender de Dios. Es en la incertidumbre donde desarrollas una fe más madura, y esa madurez te prepara para responsabilidades mayores. En otras palabras, Dios no desperdicia nada. Ninguna lágrima, ninguna espera, ninguna oración aparentemente ignorada queda fuera de su plan. Todo puede convertirse en parte del tejido que forma tu historia. Y cuando comprendes eso, comienzas a ver tu vida desde una perspectiva más amplia. Presta mucha atención. Tal vez tu proceso actual está despertando dones que no sabías que tenías. Tal vez estás sensibilizando tu corazón para entender el dolor de otros. Tal vez está rompiendo patrones que necesitaban ser transformados desde hace tiempo. Lo que hoy parece una interrupción podría ser una redirección hacia algo más alineado con tu propósito. Todos anhelamos paz. Pero la paz verdadera no es simplemente ausencia de problemas, es certeza de dirección. Es saber que aunque el camino tenga curvas, no estás caminando sin sentido. Y cuando aceptas que Dios conoce tu proceso y lo está usando para algo más grande que el momento presente, tu perspectiva cambia. Dicho de otra forma, no eres víctima de una historia desordenada. Eres parte de una obra que aún está en desarrollo. Y el autor no ha perdido el control. Esto es esperanza realista. No niega la dificultad, pero afirma que hay propósito más allá de ella. Quizás todavía no ves cómo encaja todo. Eso es normal. Muchas veces el entendimiento llega después, no durante. Pero puedes elegir confiar antes de comprender, y esa decisión abre espacio para una paz que no depende de circunstancias externas. Llegamos al cierre de este mensaje y quiero que te quedes con una verdad clara y firme en tu corazón. Dios conoce tu proceso y no lo conoce desde la distancia, lo conoce desde la cercanía. No observa tu vida como un espectador indiferente, sino como un padre que acompaña cada paso. Si miras todo lo que hemos reflexionado, hay un concepto que lo resume. El proceso no es el final, es el camino hacia la formación. En otras palabras, lo que hoy te inquieta no tiene la última palabra. Lo que hoy te duele no define tu destino. Lo que hoy no entiendes no significa que no tenga sentido. Ahora imagina tu futuro aplicando esto. Imagínate despertando mañana con la misma situación externa, pero con un corazón diferente. En lugar de ansiedad inmediata, una oración sincera.
En lugar de pensamientos catastróficos, una declaración de confianza. En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, comenzar a decir ¿para qué me estás formando? Ese cambio interior transforma la manera en que atraviesas cada día. Fíjate en algo importante. La paz que tanto buscas no llega cuando todo se resuelve, llega cuando decides entregarte. Entregarte no es rendirte ante la vida, es rendirte ante Dios. Es reconocer que su sabiduría es mayor que la tuya, que su tiempo es más preciso que el tuyo y que su amor no está condicionado a tus aciertos o errores. Tal vez has estado resistiendo esa entrega porque temes perder el control. Nos pasa a todos. Queremos garantías, queremos explicaciones detalladas, queremos seguridad absoluta. Pero aquí está la paradoja espiritual. Cuando sueltas el control en las manos correctas, no pierdes estabilidad, la ganas. Cuando dejas de aferrarte con miedo, comienzas a descansar con confianza. Presta mucha atención a este momento. Puedes seguir cargando solo con todo lo que te pesa, o puedes decidir hoy decir, Dios, aquí está mi proceso, aquí están mis dudas, mis miedos, mis preguntas. No lo entiendo todo, pero confío en que tú sí. Esa decisión puede parecer simple, pero cambia el rumbo de tu interior. Hazlo personal. Dilo en tu corazón. Señor, me entrego a tu voluntad. Confío en que estás obrando incluso cuando no lo veo. Creo que este proceso tiene propósito. Dame la fuerza para permanecer fiel, la sabiduría para aprender y la paz para descansar en ti. Llena mi mente de verdad cuando el temor quiera dominarme. Recuérdame cada día que no estoy solo. Esto es fundamental. No se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de nunca dudar, sino de volver a confiar cada vez que la duda aparezca. Y cada vez que lo hagas, tu fe se fortalecerá un poco más. Que hoy puedas salir de aquí con la certeza de que tu historia no está fuera de control. Que tu proceso tiene límites definidos por un Dios fiel. Que tu dolor no es inútil. Y que la paz que buscas comienza con una entrega sincera. Camina con esa confianza. Respira con esa esperanza y recuerda siempre, Dios conoce tu proceso y en sus manos tu futuro está seguro.